Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Se la rifó. Como siempre, es un placer saludar a mi querida Carla Insunza y a mi querido Héctorín. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, Gus? Un gusto y un placer tener a alguien que se la está rifando en algo muy importante, que es la educación. Exactamente. ¿Qué tal, mis estimados? Muchísimas, pues qué alegría volver con ustedes. El capítulo anterior no pude estar porque, pues, o iba el doctor o me perdían, ¿no? Entonces, pues, no les podía quitar ese placer a la gente, ¿no? Entonces, pues fui al tratamiento como debe ser. Pues sí, exactamente. Hoy tenemos una gran invitada para el tema que la verdad es que aquí en México parece broma, pero es en serio, es rifársela en el tema de la educación. Y pues vamos a hablar con gente que sí sabe del tema y no nos vamos a andar ahí poniendo música de Serrat ni cosas así, porque pues aquí sí somos gente decente y comprometida. Bueno, pues le damos la bienvenida a la profesora Laura Águila Franco, que ya lleva más de, ¿qué serán? 20 años en los temas de educación, la psicología escolar. Bueno, ha sido ella formadora de directivos y docentes cuando fue esta reforma integral de la educación básica, en una colaboración entre la UNAM, la SEP, entre 2009 y 2010. Participante en el Sexto Congreso Nacional de Primaria 2014, que era de los desafíos en el aula, en la unidad de congresos de la CMN, siglo XXI. En fin, bueno, tiene varias certificaciones y bueno, con una experiencia, como lo decíamos, ya bastante acumulada, trabajando con jóvenes, con el futuro de México. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carla, Gus, Héctor, un placer estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Y sí, justamente hablando de un tema bastante importante en donde hay que rifársela. Exactamente. Maestra, nosotros hablamos muy coloquialmente aquí, entonces la verdad es que pues sí tenemos ahorita una inquietud. La neta es que el día de hoy pues salió un tuit, ¿no? De la doctora Claudia Sheinbaum, en el cual pues está anunciando que el día 7 de junio ya se regresa a clases. ¿Cómo ve usted esta situación? La verdad es un poco complejo el tema. Yo creo que es un ansiado retorno a las aulas por parte de todos, los alumnos, los padres y los maestros. Un ansiado retorno y necesario retorno, sí, pero siempre y cuando se dé con las condiciones óptimas en todos los aspectos. Me parece en este momento que es un poco aventurado, es un poco acelerar las cosas porque no están las condiciones en ninguno de los ámbitos para poder regresar. Yo creo que tiene que ver mucho con esta parte de que, bueno, un día antes son las elecciones y no sabemos cómo van a estar las cosas. Dicen por ahí los trancazos van a estar muy duros y puede ser un encubrir porque vamos a tapar un poquito lo que esté pasando, o bien del otro lado, ¿no? El mensaje implícito, el mensaje oculto puede ser, mira, hemos hecho también las cosas que ya vamos a regresar a las clases presenciales. La pregunta aquí sería regresar el día 7 de junio, cuando el 7 de julio se cancela un ciclo escolar. Es un mes, 4 semanas, 20 días. Me parece una bofetada a los padres que se han pasado más de 14 meses con sus hijos en sus casas. Me parece una grosería a los propios alumnos que han estado confinados durante tanto tiempo, cerrando muy mal un ciclo escolar pasado, iniciando con muchas carencias y habiéndolo trabajado hasta donde vamos ahorita, 9 meses de clase, también con muchas carencias, con muchas más dudas y más incertidumbres que certezas. Y me parece que también a los profesores se les está dando un gran golpe en muchos aspectos. Y les voy a comentar por qué. Llegó la pandemia, se obligó a trabajar de una forma para la que no estábamos preparados. Los profesores han hecho milagros para poder atender a los alumnos a través de la educación en línea, a distancia, o como se le quiera llamar, e-learning, o los 20,000 nombres que hay. Con el programa fallido, Aprende en Casa, que pues, la verdad es una broma. Sin embargo, ahorita decirles, ¿sabes qué? El día 7 regresas a clases presenciales, maestro, te esperamos en tu escuela, me parece una verdadera burla, porque hay que readaptar otra vez el tipo de trabajo que los maestros están haciendo. Ahora, la SEP está hablando en un documento oficial emitido que va a ser gradual, que lunes y miércoles asistirán unos alumnos, que martes y jueves otros, y los viernes solamente aquellos que tengan un rezago. Pues me parece que los viernes las escuelas van a estar saturadas, porque a estas alturas del partido
dime quién no va a tener un rezago en la parte académica, ¿verdad? Entonces, es estar haciendo todo a la premura, es faltarles al respeto a toda la comunidad. Si es por cuestiones electorales, pues qué malo, y si es por arbitrariedades nada más de que se me ocurre que lo hagamos así, está todavía el asunto mucho más delicado. No estamos en condiciones. Si consideramos que una de las mayores carencias en las escuelas, hablando estructuralmente, es que no hay espacios físicos para mantener la sana distancia, ya empezamos por ahí. Sí, si bien es cierto que van a tener nada más un grupo reducido de alumnos para que mantengan un espacio entre cada uno, ¿qué va a pasar con los patios? Todos sabemos, y todos fuimos estudiantes de primaria en algún momento, sabíamos que el recreo era el momento más esperado por todos para salir ¿a qué? Pues a jugar, a gritar, a brincar, a correr, a jugar con mi amigo. ¿Y qué les vas a decir ahora a un niño? Oye, niño, no, tú siéntate acá y tú siéntate acá, pero es mi recreo, maestra, sí, pero la sana distancia. Profesora, Ahora, dime. perdón, a mí me gustaría, antes de que continuara con los temas que pueden afectar, para ir desmembrándolos y que los pudiéramos entender mejor, es dividiendo de dos partes que es fundamental para un niño. Uno es la parte académica, ¿no? Lo que él tiene que ir aprendiendo, y la otra es la parte social. Sin duda la escuela cumple esos dos factores que son primordiales para nuestro crecimiento. Académicamente hemos visto ejemplos en otros países, que a veces no es bueno comparar, pero bueno, siempre es un punto de referencia, donde sí han estado entrando de la forma en donde van escalonados, no son grupos completos, porque se justifican diciendo que es ya una necesidad justo para que no pierdan tanto los niños este regreso, que era algo ya necesario. Y que también la pandemia, así como nos agarró a todos de la noche a la mañana y que un día nos avisan que al siguiente día ya no vamos a regresar a nuestra vida normal, pues bueno, era un poco difícil el poder tener todo controlado, y más, desgraciadamente por lo que voy a decir, en un país como México, donde la educación no tiene las herramientas necesarias. Pero ¿no cree que esta decisión, primera pregunta, esta decisión era necesaria para evitar tanto el rezago y que los niños regresaran al aula donde realmente pueden aprender mejor? Y la segunda, violencia intrafamiliar, niños que están inicios de la primaria, hablando de 5 o 6 años, donde ya estaban teniendo consecuencias por falta de interacción, que se estaban volviendo demasiado reservados, introvertidos. ¿No sí ya era algo necesario el regresar en estos dos aspectos? Mira, Carla, vamos a desglosar las preguntas. Son muy interesantes lo que estás cuestionando. Y sí, llegó un momento en donde el año pasado dijimos, nos vemos el lunes, nos vemos mañana, ya pasaron 14 meses y no nos hemos visto. Ciertamente, sí, la escuela es un agente socializador, no lo podemos negar. A veces es el único espacio en donde los niños están seguros, por lo que mencionaste en tu segunda pregunta, ¿no? La violencia intrafamiliar. De verdad que hay escuelas, sobre todo en los espacios públicos, y tampoco las privadas se escapan de ello, en donde el niño es el único sitio donde está bien. Hay niños en escuelas particulares que llegan a las 7 de la mañana y se van a las 7 de la tarde, porque los papás trabajan. Entonces, si ya era urgente que se reabriera este lugar, los niños ciertamente no están consolidando aprendizajes, están en su casa, se sienten cómodos, ellos no han entendido la dimensión de las cosas. Y pues de repente me paro y me voy a no sé dónde porque pues ya me cansó la clase, ¿no? O estoy mirando por la pantalla, pero no estoy aprendiendo. Y los maestros tampoco están certificándose que los alumnos lo estén haciendo. ¿De qué es necesario? Es necesario. Pero también tenemos que ver la otra parte, querida Carla. Vamos a arriesgar lo más preciado que es la salud y la vida. Había que sopesar, sí es cierto. Las cuestiones académicas son importantes y también lo mencionaste. Desafortunadamente en México no tenemos un sistema educativo fortalecido, no tenemos programas académicos que realmente estén orientados a que el niño construya su aprendizaje. Venimos repitiendo como esas estructuras viejas, caducas, que ya no son aplicables a las nuevas generaciones. Entonces es difícil decir en qué momento se precisaba la apertura. Yo te podría decir, desde mi punto de vista que vivo la educación, en agosto tenemos que haber regresado a retomar un mal curso terminado y hacer una adecuación en este ciclo escolar para retomar lo que se quedó pendiente o no consolidado. No se dieron las condiciones, ¿por qué? Porque no las había. No teníamos un control de la pandemia, ni siquiera soñábamos con las vacunas, ¿verdad? Y digo, no soñamos con las vacunas en ninguna parte del mundo, no solo en México, pero aquí no está oculto a los ojos de nadie el manejo un poco inadecuado que se ha tenido respecto a la salud en este rubro, ¿no?
Entonces era arriesgar mucho. ¿Por qué? Porque tú llegas a la escuela y vas a recibir a N cantidad de niños y no sabes ese N cantidad de niños que hay en su casa en cuanto a condiciones higiénicas o de salud. ¿Qué trae ese niño? El niño en escuelas públicas generalmente va a viajar en un transporte público. Pocos son los que llegarán en su auto. Entonces, en el transporte público, pues a lo mejor de tu casa sales bien cuidado y bien desinfectado y bien cubierto, todo lo que tú me quieras decir. Pero en el transporte público, ¿qué ocurre? Pues ahí te vas a encontrar con no sé quién y no sé cuánto. Y quién sabe, como decía mi abuelita, quién sabe si se lavó las manos. Maestra, entonces, dime. Llevamos un rezago en México de muchísimos años. Si comparamos la educación de nosotros con Finlandia, Holanda, inclusive algunas ciudades de Estados Unidos, porque no todo el sistema es igual en Estados Unidos, estamos años luz de distancia. Pero como todo pasa en México, la educación, la salud, la seguridad, depende de tu extracto social, depende mucho de tus facilidades económicas. Hablando de los niños que tienen la oportunidad de haber estudiado en una escuela particular, donde quizá para ellos ya era normal tener dispositivos como tablets, laptops, ya era algo por default. El rezago no fue tanto, quizá, me atrevo a hacer esta hipótesis. Pero ¿qué pasa con las escuelas rurales? ¿Qué pasa con las escuelas aquí en la Ciudad de México de alcaldías como Iztapalapa, como Ecatepec, donde sabemos que son colonias marginadas y donde un celular quizá solo hay uno y es un smartphone quizá un poco viejito, sin acceso a internet? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cómo van a regresar a clase ahora? Te voy a platicar algo. En zonas rurales, sobre todo, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, la dinámica fue llegar alguien a dejar ahí a la tiendita más fácil de localizar. Aquí están estas copias, papás, vengan, saquen sus copias, llévenselas a sus hijos, las trabajan y la siguiente semana vengo por el material para que alguien lo califique. Así han estado trabajando en esas comunidades. Obviamente, pues es un insulto, ¿no? Los niños que van a aprender. Ahora tú me dices, aquí en la Ciudad de México, ¿qué pasa con estas alcaldías que ya de entrada sabemos que son complejas, que son difíciles? Pues imaginemos que un programa Aprende en Casa que no funciona, que fueron contenidos adaptados, porque dicen aquí que los crearon, pero en realidad fueron como copiados de por aquí, de por allá. Y tú le decías, hay hogares en donde no hay un televisor, entonces pues no me puedo sentar a ver el programa de Aprende en Casa. Hay hogares en donde no hay dispositivos electrónicos, cuando más mencionabas tienen un teléfono viejito, pero ¿qué crees? Hay más de un niño que está o que necesita recibir sus clases, entonces echas un volado o te turnas media hora cada quien, ¿o qué? Ahora, esos niños ya de por sí traían una situación académica pues un poquito difícil. Con esta pandemia, pues yo diría que ya ni difícil es, ya no encontraría el calificativo para decir el rezago, pero además la carencia, la ausencia de aprendizajes. Y vamos a hacer como una aclaración. Cuando hablas de rezago, significa que por X razón tú no puedes llevar el ritmo que tus demás compañeros en el salón de clase y te vas rezagando, quedando atrás y necesitas como ese jaloncito o esa adaptación que tu maestra te hace para que alcances el estándar o trates de alcanzarlo. Pero la pérdida de aprendizaje significa que no los adquiriste, no los viste y no los vas a volver a ver. ¿Por qué? Porque ya se acabó el grado, primero, segundo, el que sea, y el siguiente ciclo escolar, la persona que te toque como maestro no se va a regresar a lo que no viste, mi reina. Si tú no consolidaste, no sé, suma de fracciones, pues qué pena me da tu caso, pero el siguiente año a ver cómo le haces, pero la maestra va a tener que evaluarte y trabajar considerando que tú ya lo sabes hacer. Interesante esa diferencia, de rezago y no aprender. Ajá. Maestra, sí, Héctor. Esto que comenta es una cosa muy, muy interesante, que realmente a mí me hace pues mucho ruido, sobre todo por el tema de que pues yo también he dado clases, soy profesor también, actualmente no, pero ya tengo así como que quien dice un callo, ¿no? En ese aspecto. El tema de los rezagos también va muy de la mano con la calidad educativa que se ofrece, ¿no? Ciertamente podríamos pensar que las escuelas privadas tienen esta oportunidad de tener profesores capacitados para dar clases. Y lo que es muy cierto es que por muy escuela privada que sea, por mucho renombre que tenga, una cosa es que traigamos a una persona que puede ser
alguien grandioso en cierta materia, en cierto conocimiento, pero que no tiene la capacidad de ser profesor. ¿Sí? O sea, de transmitir lo que sabe, ¿no? Transmitirlo, exactamente, ¿no? Y eso lo vemos como, como un problema pues, muy importante en las escuelas privadas porque hay un cierto seguimiento que le dan los padres de familia y por tanto las autoridades escolares. Sin embargo, si ese es el problema en las escuelas privadas, ¿qué puede suceder en escuelas donde se heredan las plazas? Donde no hay una verificación propia de capacidad, de conocimientos. Hay muchos casos, por ejemplo, en las escuelas normalistas, en las escuelas públicas que no necesariamente tienen que ser de ciudad, sino de pueblos, en los cuales, es que fulano sabe sumar y restar, ok, ponle la clase de historia, ¿no? O sea, como le vamos a ocupar los lugares, ¿no? Eso nos deja en una posición muy delicada a nivel de calidad de educación. ¿Cómo podemos ver esto hoy en día reflejado con el uso de la tecnología? ¿No? Porque, como bien decía, cuando empezó el tema de la pandemia y todos se fueron a la casa y se empezó a ver, pues así que es lo que tú puedas, con lo que tú tengas, ¿no? Si antes existían estas trabas en lo presencial, ¿cómo se ve esto reflejado en lo digital? Mira, si me permites, vamos a recordar algo. Me pareció bien interesante lo que dijiste. Hubo un tiempo en donde de verdad lo vivimos quienes hemos estado en las escuelas. Había profesionistas que no tenían trabajo del área que fuera. Entonces, lo más fácil decía, pues métete de maestro, métete a dar clases. ¿Sabes qué? Ustedes que han estado en la docencia, saben que no es nada más pararme porque yo soy o estudié lo que sea, y ya con eso me da como la autorización para pararme frente a un grupo a dar clases. No, no es cierto. Se necesita una pedagogía, se necesita un sistema, se necesita saber. Tú lo decías muy bien, Héctor, hay gente muy capaz, muy brillante, muy inteligente, pero los paras frente a un grupo y dices, oye, ya cállate, no tienes la capacidad ni la sensibilidad para transmitir el conocimiento. Entonces, sí se ha reflejado de manera muy fuerte. Eso se llama la profesionalización docente. No todo el mundo nos podemos parar y abrir la boquita y creer que los demás están aprendiendo de nosotros. No, eso no sucede. ¿Qué pasa en las grandes escuelas chiquitas y medianas que son particulares? Carla decía, bueno, ya estaban acostumbrados a usar un dispositivo, ya había la tecnología en la escuela, los laboratorios de cómputo, el uso de iPads y cha. Pero, ¿qué crees? Estas empresas que te venden los servicios educativos en donde utilizan el iPad, no se utiliza diariamente ni todo el día. Tienes un horario, tienes formas de trabajar, dosificas. ¿Por qué? Porque sería demasiado irreal pensar que el alumno todo el tiempo va a aprender a través de un iPad. No, mi reina. Se dosifica, los programas están muy estructurados de las empresas que te venden estos paquetes, ¿no? Entonces, ni todo el tiempo lo tienes, ni todo el tiempo lo usas, ni el alumno está fantaseando que vive y disfruta su iPad así todo el tiempo. Llegó la pandemia y es cierto, echamos mano de lo que teníamos, los profesores no están, ni estaban ni están capacitados para poder trabajar las herramientas digitales. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado por hacerlo. Son muy pocos los que por su cuenta lo han tenido que aprender. Ahora, uno de los grandes errores que se han cometido durante este tiempo es querer llevar tu dinámica del salón de clase a una dinámica en línea. En un salón de clase tienes la cantidad de recursos que tú quieras. A través de un dispositivo, no. El niño necesita levantarse, hablando de educación básica, y le voy a sacar punta, maestra, y voy a tirar el papel, y voy a no sé qué, y voy al baño, porque necesita moverse. El niño no lo puedes tener sentado, lo pierdes. A los 30 minutos el niño ya está, su mente, quién sabe en dónde. Entonces, las habilidades que los maestros necesitan urgentemente desarrollar en estos momentos y que debieron haberse capacitado desde marzo del año pasado, es justamente para atraer la atención de los niños. Hay por ahí una frase bien bonita que dice que la atención no se pide, la atención se gana y se mantiene. Si tú llegas a un grupo y dices, por favor, pónganme atención, ya estás fuera de lugar. El niño, ¿sabes cuánto va a hacer caso? Pues nunca jamás, te atiende 5 minutos y al rato ya está jugando con lo que tenga a un lado. Exacto. Entonces, para ganar la atención del niño, tienes que tener una pedagogía innovadora, tienes que tener
20,000 estrategias aquí y genérate la 20,001 en el momento que lo estás necesitando para atraer la atención de tu niño, de tu alumno, y no solamente de uno, de todos. Y luego así en tu pantallita tienes allá 25 caritas que apenas ves y 25 espacios chiquitos. A ver, espérame, Maestra, tu libro. yo quiero participar. Me gusta, sí, a mano, muy bien. Sí, conectando esa idea precisamente de la falta de habilidades para algunos que venían ya padeciendo algunos docentes, pero creo que se incrementa, ¿no? Con la pandemia. La pandemia para mí se llevó tres cosas, al menos en el caso de México. A nivel mundial se llevó otras situaciones, pero en el caso de México, para mí, la pandemia se llevó tres cosas. La primera, la interacción de los niños, ¿no? Esa es la primera. Pero, y aquí vienen dos factores más, y sí me gustaría que entráramos a detalle. En México se llevó PISA. Ya no estamos en la evaluación PISA, al menos en el nivel secundario. Y otra cosa, se llevó a gente que le sabía y conocía muy bien de los libros de texto gratuitos. ¿Qué pasó, al menos con la situación de PISA y esta revisión de los libros de texto gratuitos que ha sido muy criticada? Creo que eres muy incisivo en esa parte. Bueno, PISA es una evaluación que se aplica únicamente a los alumnos entre 15 y 16 años, que corresponderán como al tercero de secundaria, justamente porque es el terminar la educación básica y dar el inicio a la educación media superior, en donde lo que técnicamente debían haber desarrollado ya habilidades y competencias para poder enfrentar y resolver problemas. Si ustedes recuerdan muy bien, justamente en esta reforma del 2009 se estableció un perfil de egreso. Cuando llegó a aprendizajes clave, pues no fue más que como un refrito de la 2009, en donde pues vamos a cambiar una palabra para que se oiga distinto y como que parece que nosotros la hicimos, ¿no? Sin embargo, el perfil de egreso se conservó y el perfil de egreso era hasta tercero de secundaria, obviamente, y te marcaba claramente que el alumno tenía que haber desarrollado habilidades y competencias para usar un lenguaje matemático formal, para poder dar resolución y enfrentar problemas reales de la vida cotidiana y buscar esas respuestas, para poderse comunicar de manera escrita y verbal en su idioma y en otro idioma de una manera correcta. Entonces, PISA, acordémonos, PISA no te va a calificar con 5, 6 o 10. PISA evalúa habilidades. Y por eso es que se dividen habilidades lectoras, habilidades matemáticas y habilidades para la ciencia, más el extra, que cada 3 años por ahí insertaba, ¿sí? Cada 3 años se aplica esta prueba y cada 3 años hay una habilidad que va a ser la que lleve el mayor peso. Puede ser lectora, puede ser matemáticas o puede ser ciencia. La última que tuvimos, que fue en 2018, fueron habilidades lectoras. Y tristemente el 40% de nuestros estudiantes de ese nivel resultó que no tenían comprensión lectora suficiente. Para este 2021 estaba, ¿perdón? Eso es escalofriante. Sí, porque si tú no comprendes lo que lees, mi querido Gus, pues no comprendes nada, ¿no? No solamente en español, ni en historia, ni geografía, ni en nada, ni un periódico, vamos, ¿no? Entonces, en 2021 estaba programado, porque así tocaba, la evaluación PISA. Obviamente todos los países miembros de la OCDE tomaron la decisión de posponerla, naturalmente por la pandemia, hacia 2022. Cada vez que se va a aplicar PISA, se hace unas pruebas o pilotajes un año antes. ¿Cuál es la función de estos pilotajes? Bueno, cada país miembro de la OCDE tiene la responsabilidad de enviar un banco de datos, es decir, un conjunto de preguntas para hacer elaborada esta prueba. Esta prueba se diseña con esos reactivos, se aplica en los países miembros para justamente evaluar si están bien redactados, si la comprensión de los alumnos en cuanto a las preguntas es correcta, si el nivel de las preguntas está muy elevado o muy bajo, hay que estandarizarlo para todos los países que van a participar. Entonces, el estar haciendo estas pruebas me va a dar una garantía de que, primero que nada, el instrumento va a estar perfectamente bien diseñado. Y después, los países participantes, pues tienes ya una idea. Por mucho que cambie un instrumento, no te van a cambiar el 100%, te cambiarán algún punto de la redacción o alguna pregunta. Pero si no estamos participando en las pruebas piloto, eso quiere decir que hay una alta probabilidad de que no participemos en la PISA real, porque pues este presidente, si de algo se distingue, es que no es como para cumplir sus promesas, ¿verdad? Pero lo más grave es, si participamos, vamos en desventaja porque no tenemos el previo, no tenemos el ensayo, no sabemos cómo va a estar estructurada la prueba. Y si no participamos, es un precedente bastante negativo para nuestro país,
porque en 21 años que tiene PISA de haber iniciado y de aplicarse, sería la primera vez que un país miembro no participa en la evaluación. Entonces, sí es difícil. Y tu otro punto que me encanta que lo hayas tocado, los libros de texto. Es otro factor. Para diseñar un libro de texto no es de, ahorita se me ocurrió que le voy a cambiar 3 hojas y entonces ya se las cambié. No, es un proceso que lleva al menos un año. Y además también hay compromisos con la ONU porque hay un protocolo que te pide qué pasos seguir para estandarizar, para escribir o redactar o hacer un libro de texto. No es nada más lo que se me ocurre. Estar cambiando y luego al vapor. Quiero decirte, cuando yo vi la convocatoria dije, yo participo, pero nunca vi así como, bueno, ahí está remuneración económica. Me pareció todo muy extraño y luego pues salió el peine, ¿no? Todo estaba así bien truculento. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos ni qué van a cambiar. No consultaron a especialistas. Qué bueno que hayan invitado a profesores ya jubilados, pero qué tristeza que a los verdaderos especialistas los hayan hecho a un lado. Como en todas estas reformas, hay gente especializada en educación en este país tan valiosa, en la UNAM, en el Colegio de México, en la UAM, por Dios, en la Universidad Pedagógica, volteen a verlos y llámenlos. Ahora, ¿qué vas a hacer si no tienes ni la menor idea? Para empezar, no hay un programa académico en donde vas a sustentar tus libros de texto, porque esta administración no ha hecho nada, ¿eh? Su nueva escuela mexicana, pues es un chiste, es un manual de buenas intenciones, pero no hay programas académicos, no hay planes, no hay nada. Entonces, ¿en qué sustento un libro que voy a cambiar, un libro de texto? Además, que si tú te pones a pensar, hay familias que el único referente que tienen en sus casas para estudiar es el bendito libro de texto. Entonces, le vas a dar ahí cualquier, iba a decir una palabra fea, cualquier cosa, pues no. Ahora, ¿qué pasó con los ilustradores? Los hicieron a un lado y los quisieron tratar como gente de segunda, lo cual es ofensivo. ¿Qué es una ilustración en un libro de texto? Bueno, tiene que ir de la mano y relacionado con lo que estás narrando, con lo que estás describiendo. La ilustración es un lenguaje visual que le va a ayudar al estudiante a comprender lo que le estás ahí poniendo. O sea, no es, ahí este dibujito me gustó, pues lo pongo aquí porque se ve bien bonito o medio se adopta lo que estoy tratando. No, todo lleva un porqué, todo está relacionado. Entonces, diseñar un libro de texto no es cosa fácil. Te repito, lleva al menos un año atrás para que vayas haciendo pruebas. Ahora, ya sacaste tu librito, ya le hiciste las adecuaciones. Bueno, pues entonces, igual que con la prueba PISA, pues viene un pilotaje. Lo mandas a determinadas escuelas muestra para que los maestros lo trabajen. Entonces, viene una retroalimentación del maestro y de los alumnos para ver si los contenidos están bien redactados, si fueron comprendidos, si fueron bien trabajados, y con base en ello poder hacer los ajustes. Y entonces, y solo entonces, vas a poder lanzar tu edición y vas a hacer todo tu tiraje para que los libros sean entregados. Y aquí viene algo todavía más dramático, mis queridos amigos. Si cada ciclo escolar tenemos un problema muy grave con la logística para entregar libros de texto, imaginemos ahorita qué va a hacer con este refrito o con, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Este Frankenstein que van a sacar. Quiero decirles que este ciclo escolar, el libro de mi entidad que se entrega únicamente a los niños de tercero, ¿cuándo creen que fue entregado en físico? En abril. O sea, en abril. Y los meses anteriores, ¿qué les decían a los niños? Mira, entra a internet, esta es la liga, aquí bajas tu libro y ahí lo consultas. Entonces, el niño está por un lado tomando su clase en la pantalla y ahora tienes que abrir tu libro. ¿Y dónde lo abro, maestra? Pues en la pantalla. Entonces, tengo que cerrar tu pantalla y no te veo para abrir el libro. Y el bendito libro electrónico tardaba 300 horas en bajar, en descargarse, porque son muy pesados, son imágenes. Entonces, el niño pocas veces revisaba su libro. A ver, en abril, dime, una cosa. Porque, digo, me queda claro que ahora sí le metí una regañada al presidente, que hasta Palacio voló la chancla ahorita, ¿no? Pero, qué cosa que me voy a mí. No. Pero a ver, ya entendimos mucho cuál ha sido todo este proceso, y se lo pregunto porque, bueno, el tiempo no nos perdona, tenemos que empezar a hacer conclusiones, pero ya entendimos mucho de lo que se hizo mal. Pero, ¿qué podemos hacer bien? Uno, ¿qué podemos hacer bien los padres de familia? ¿Qué podemos hacer bien los maestros? ¿Qué podemos hacer bien? Ni modo, pues ahora sí que aquí nos tocó vivir y con esto tenemos que trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos para poder, pues, mejorar un poco esta situación, tan lo menos con lo que nos toca como ciudadanos? Claro, Carla. Mira, yo creo que lo que se puede hacer es mucho. Cuando hay voluntad, pues,
de verdad hacer cosas increíbles. Y lo vamos a desglosar así. Como padre de familia, ¿qué me compete? Punto número 1, responsabilizarme. A los padres se les aventó una tarea bien canija, bien difícil, porque en serio papás que se deslindan de los hijos en las escuelas y pues te lo traje para que me lo cuides. Y tenerlos en casa ha sido un martirio, de verdad lo ha sido para algunos. Entonces, como padres tenemos que concientizarnos que los hijos son nuestra responsabilidad, que a la escuela van a recibir pues información, formación, van a recibir conocimientos, pero en realidad la educación depende de nosotros. Entonces, si adquirimos esa conciencia y nos tomamos la molestia de platicar con nuestros hijos y entender qué están necesitando, ¿verdad? Para poder apoyar a los maestros. No es hacerles las tareas, ni sentarme con ellos las 3 o 4 o 5 horas que estén en la pantalla, no. Es emocionalmente apoyarlos para que ellos estén seguros, se sientan bien, ofrecerles un ambiente, ahorita todavía en casa, ¿verdad? De certeza, de seguridad, de apoyo. Ándale, mijo, se equivocó, pues ni modo, vamos a componerle. Y no estás viendo a quién le echo la culpa, a la maestra, a la escuela, al director, a la mamá de mi compañerito que le dijo que no le dio la tarea. No, cada quien asumir su responsabilidad. Los niños, porque son los grandes olvidados, pero han sido los más afectados y quienes están haciendo verdaderamente un esfuerzo increíble por aprender, también concientizarlos. El niño va a regresar a la escuela, no a su misma escuela que dejó hace más de un año. No sabe a qué llegar, qué va a enfrentar, un salón de clases distinto, maestros distintos, un ambiente distinto, todo nuevo. Entonces, en la mente del niño, sí, ya voy a regresar a mi escuela y mis amigos, y, oh, sorpresa, te vas a llegar a encontrar algo que no conocías. A los docentes, mis queridos maestros, y tenemos que valorarlos y apreciarlos. Tenemos que cuidarlos. Dicen por ahí, cuidar al que cuida. Porque si no nos preocupamos por atender sus necesidades emocionales, que también son grandes y muy fuertes, es difícil que ellos también se enfrenten a un grupo que tienen que ayudar emocionalmente. Cada maestro trae su historia y cada maestro vivirá lo que tenga que vivir y no conocemos a profundidad por lo que está pasando. Por lo tanto, no debemos criticarlos, apoyarlos, prepararlos, darles capacitación, la piden urgentemente y a gritos, dárselas. Ajá. Como directivos, bueno, también ser sensibles a las necesidades. Las nuevas generaciones están pidiendo otras o están viviendo otras necesidades y ahora nos vamos a enfrentar a nuevas realidades, porque esa nueva normalidad no me gusta, me parece un concepto ridículo y absurdo, pero sí una nueva realidad, una nueva necesidad. Las escuelas ya no van a ser las mismas. Hasta ahorita, hasta el día de hoy, las escuelas físicamente no existen. Van a volver a existir físicamente el 7 de junio, pero durante más de un año no teníamos escuelas. Las casas se convirtieron en salones de clase y en pequeñas escuelas. Entonces, tenemos que entender que probablemente de aquí en adelante ese modelo híbrido de que tanto se habla, sea con lo que vivamos por no sé cuánto tiempo. Y tenemos que mentalizarnos a que un tiempo los niños estarán en casa, un tiempo irán a la escuela, y tenemos que convivir con eso y apoyarlos. ¿Qué se puede hacer desde las autoridades? Hacer cambios, y cambios importantes y serios en lo que es la educación. Tenemos que hacer, tu Carla, tú mencionabas, no es bueno compararse, pero sí es necesario. Tenemos que voltear a ver qué hacen otros países, otras sociedades y aprender de ellos. Dime, Gus. Héctor, vamos, haz tus preguntas de conclusión por ahí para que ya vayamos cerrando el programa y adelante, mi Héctorín. Pues la verdad es que es un tema fascinante, muy, muy, muy oportuno tratar, sobre todo por la falta de cuidado que se ha tenido al respecto, falta de tacto. Por ejemplo, ahora que está el tema de la vacunación a profesores, se hace de una forma muy precipitada, que ciertamente puede ayudar mucho en toda la materia, pero me parece que es pues muy simplón, ¿no? Esta estrategia, porque hace poco en Campeche tuvieron que cerrar otro colegio porque se dio un brote de COVID. ¿Y qué pasaba? Un niño llevaba así como es el bicho, ¿no? Lo llevaba, se contagia a otro, y no estamos hablando nada más de niños, de 20 niños, estamos hablando de 20 familias. Así es. Que no han tenido su vacuna porque no cumplen con la edad, porque no están embarazadas, no sé, todas estas ocurrencias mañaneras que de repente tenemos aquí en este país son terribles. Entonces, yo quisiera cerrar mi participación en esta oportunidad con la pregunta: ¿cuál es la prioridad realmente en México respecto a la educación? Y más bien, si existe una prioridad. Sí, cambiar los planes y programas.
están totalmente desfasados de las realidades que estamos viviendo y de las necesidades de las nuevas generaciones. Ya no podemos seguir enseñando igual que antes. Los niños demandan otro tipo de contenidos, otro tipo de habilidades y tenemos que actualizar. Ya no funciona, son programas pues caducos. Bueno, Excelente, sí. Yo cerraría únicamente con todo mi respeto y admiración para lo que es el sector académico. La verdad es que no en balde yo creo que un Bill Gates, que grandes naciones, sus presupuestos más grandes son en educación, porque de ahí viene todo. Entonces, todo mi respeto para ustedes y ojalá que estos medios ayuden un poco para que en algún punto el gobierno voltee a ver los problemas que tenemos que son tan importantes para México. Exacto. Y yo ahí haría mi última y ahora sí que una respuesta muy sencilla, maestra. La neta, ¿estamos preparados ya para iniciar el 7? ¿Usted sí cree que sea posible o qué nos va a pasar después? No, no estamos preparados en ninguno de los aspectos que hemos estado conversando esta noche. Hay escuelas que no tienen agua, hay escuelas que no tienen lavamanos o lavabos o un lugar, un espacio. Y si estamos hablando de que un punto fundamental para seguir combatiendo esto es la higiene, pues estamos mal, ¿no? El servicio sanitario es pésimo. La otra, tampoco hay condiciones físicas. Creo que todos conocemos escuelas, tanto públicas como privadas, en donde los espacios físicos no dan. Todavía hay escuelas particulares muy pequeñas que no van a tener ese espacio. Las condiciones arquitectónicas no les van a dar. Y además, me gustaría comentar algo muy importante. Se habla de un regreso escalonado y se habla de un regreso voluntario. Pero para las escuelas que ya quieran regresar, no es nada más, pues yo quiero ser de las primeras que abra y vénganse mis niños. No, están pidiendo una serie de documentos y una serie de revisiones estructurales y físicas para poder abrir. Y dicen que ya están revisando las escuelas y que llevan 600,000 y no sé qué. Quiero comentarles que aquí en la casa de ustedes, aquí a una callecita, hay una escuela pública. No ha tenido absolutamente una sola revisión. Entonces, como esa, ¿cuántas más? No estamos en condiciones, me parece riesgoso, me parece arriesgado y ruego, de verdad, esto no sea un repunte en esta pandemia, porque justamente como decía Héctor, bueno, alguien trae el bichito, ya llegué, me lo contagié, lo llevo a mi casa, a mi papá, a mis abuelos, mi hermana, ¿y qué va a ocurrir? Pues cierro otros 15 días la escuela, ¿y cuántas reaperturas vamos a tener o cuántos regresos vamos a tener? Todo por no esperarnos a que las condiciones estén y de verdad tengamos un regreso seguro y bien cimentado y bien organizado y bien pensado. Exactamente. Así es, pues bueno, creo que el mensaje va muy claro para todos los involucrados en esta situación, padres de familia, profesorado, autoridades y bueno, muchísimas gracias, maestra Laura, por habernos dado la oportunidad de conversar con usted y bueno, pues muchas gracias también a Héctorín, a Carlita y a todos nuestros amigos de Se la Rifó, síganse rifando y bueno, si van a llevar a sus hijos a la escuela, rífense con las protecciones necesarias, ¿no? Entonces, bueno, síganos ahí en redes sociales y hasta la próxima. Claro que sí, y hoy nos la rifamos. Aseguro. Exactamente. Ustedes todos los días, mi respeto. Gracias.